Dios los bendiga, hermanos, Dios les guarde. ¿Cómo se sienten ustedes? Realmente doy gracias al Señor porque en su gran misericordia nos permite una vez más estar en este lugar. Y yo los extrañaba bastante. Unas 2 semanas más o menos estando enfermo allí. Pero el Señor es bueno. Y en ese tiempo uno medita, uno reflexiona sobre su vida y simplemente la conclusión es: hay que seguir adelante. En medio de cualquier situación, hay que seguir adelante. Y precisamente, hermanos, quiero hablarle acerca de eso. Y en el libro 5, que es el último libro de los Salmos, libro 5, vamos a encontrar allí un salmo, que es el Salmo 107. La semana pasada ustedes estuvieron estudiando el Salmo 106 y allí se hablaba de una situación repetitiva de rebeldía del pueblo de Israel. Hoy vamos a ver que este es el primer salmo de este libro, número 5. Y este salmo tiene varias cosas interesantes, muy importantes, que tiene que ver con toda la situación que estamos viviendo. Todo. Y vamos a leerlo y después vamos a explicarlo. Este es un salmo que tiene 43 versículos. Y usted dirá, bueno, aquí vamos a pasar toda la tarde. No, no vamos a pasar toda la tarde. Es un salmo que se resume en 4 historias. Y vamos a ver cada una de ellas. Dice la palabra del Señor en el Salmo 107 de la siguiente manera. Y quiero que esta primera parte, que es la introducción del Salmo, la leamos todos. ¿Cuántos tienen la Reina Valera 1960? Entonces pónganse de pie. Y juntos vamos a leer. Todos juntos vamos a leer esta primera estrofa, que es la introducción. Luego yo voy a leer hasta del 4 al 7 y todos juntos vamos a leer el 8. El 8. Sigo leyendo y después todos juntos vamos a leer el 15. ¿Me están siguiendo? Yo sigo leyendo y después todos juntos vamos a leer el 21. Y sigo leyendo y todos juntos vamos a leer el 31. Y al final vamos a leer, yo voy a leer desde el 33 al 42 y al final todos juntos vamos a leer el 43. ¿Captaron? ¿Ah? 8, 15, 21, 31 y 43. Pero la introducción, que es del 1 al 3, vamos a leerla todos. Dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Digan los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo
y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Quiénes van a decirlo? Los redimidos. ¿Dónde están los redimidos? Ajá, entonces. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo de sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exértenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedades. La tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de agua, y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos, y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas, y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera, y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y le hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Señor, te doy gracias en estos momentos. Bendito es tu nombre, Señor. Te exaltamos, Dios Todopoderoso, Dios misericordioso, Dios eterno, soberano, omnipotente. Bendito eres, omnipresente, omnisciente. Santo, santo, santo es tu nombre, Señor, que hiciste toda la creación, y la creación te alaba y te glorifica, Señor. Gracias te doy, amado Dios, y yo te ruego, Padre Santo, que ahora que vamos a dedicar estos momentos para estudiar tu palabra, tu nombre sea glorificado. Aquí está tu siervo,
Úsame para tu gloria y para tu honra, Señor. Y abre nuestros corazones para entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y cuando miramos este salmo, tenemos que comenzar a preguntarnos si alguna vez tú que estás allí, yo que estoy acá, hemos pasado por diferentes situaciones de aflicciones. ¿Cuántos han pasado por eso? ¿Ah? Levante la mano. ¿Cuántos han pasado por aflicciones terribles? Pero aflicciones terribles. ¿Y qué ha hecho usted allí cuando ha estado en esas aflicciones? ¿Ah? Este salmo es el clímax de la liturgia. El Salmo 107. Y debe ser cantado, o debe ser, vamos a decir así, como lo hicimos. De esa manera lo hacían allá los judíos. Vean que este salmo, ¿verdad?, está en este libro 5, y este libro 5 tiene varias cosas interesantes. Tiene cánticos graduales. ¿Por qué son graduales? Del 120 a 134, del Salmo 120 a Salmo 134, son graduales porque van como de escalón en escalón hasta llegar a un momento donde el cantor o el que canta está en la presencia de Dios. Se siente en la presencia de Dios. Así lo entendían los judíos. De hecho, estos cánticos graduales eran entonados cuando ellos iban como peregrinos hacia Jerusalén. Ellos entendían que en Jerusalén era la morada de Dios. Por lo tanto, durante ese trayecto, ellos iban cantando y era como que su espíritu se iba llenando cada vez que cantaban, y cuando llegaban a Jerusalén, ellos entendían que allí estaba Dios. Por eso se llaman cánticos graduales. Ahora, nosotros, ellos decían que Dios estaba en Jerusalén, pero ¿qué decimos nosotros? ¿Dónde está Dios? ¿Ah? Aquí está Dios. ¿Pero por qué aquí está Dios? ¿Ah? Porque Él es omnipresente. Pero también está Dios porque aquí está un pueblo reunido para glorificar su nombre. Y aparte de eso, nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, está el Jalel. ¿Qué es el Jalel? Y el Jalel son uno egipcio y el gran Jalel. ¿Por qué se llamaba egipcio ese Jalel egipcio? Porque los cánticos que se entonaban, o los salmos, recuerden que los salmos era el salterio, es decir, el libro de cantos de los judíos. Y ellos entonaban del Salmo 113 al Salmo 118, entonaban durante la celebración de la Pascua y de las fiestas de los tabernáculos o del Sukkot, como usted quiera llamarlo.
todas estas fiestas, la de Purín, todas esas fiestas cantaban estos salmos. Y más aún cuando celebraban la salida de Egipto, de la liberación de Egipto. Por eso se llama el Jalel egipcio. El otro es el Gran Jalel. El Gran Jalel va de los Salmos 136 al Salmo 146 al 150. ¿Y por qué es el Gran Jalel? Porque en esos salmos encontramos una expresión que dice, porque para siempre es su misericordia. Continuamente, usted canta, lee el Salmo 136 y va a ver allí, porque para siempre es su misericordia. Digan los evangélicos de Cumaná, aleluya, porque para siempre es su misericordia. Ese es el Gran Jalel. Porque Jalel significa alabanza. Discúlpeme que tengo la garganta bastante comprometida. Y todavía tengo unas... un poquito ahí de residuo de la peste. Ahora, fíjense, hermanos, este salmo aparece aquí en este libro porque es un salmo de acción de gracias. Es un salmo exclusivamente de acción de gracias. Celebra la restauración, la adoración y la esperanza escatológica. Entonces, conociendo esto, entendiendo que este salmo pertenece a este libro 5, conociendo todo este contexto, entonces vamos a meternos en él. Y cuando vemos la introducción, ahí tenemos que ver quiénes son los que dicen, porque para siempre es su misericordia. ¿Quiénes? Los redimidos. ¿Qué significa la palabra redimidos? ¿Ah? Los redimidos son aquellas personas que han sido, ¿qué? Compradas, ¿verdad? Han sido compradas por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esos son los redimidos. ¿Cuántos redimidos hay aquí? Amén. Gloria al Señor. Y usted debe de decir un amén bien fuerte, ¿verdad? Porque no es cualquier cosa, ¿verdad? Es por eso que el título de este sermón es rescatado por su misericordia. Rescatados por su misericordia. Ahora, nos preguntamos, ¿cómo el Señor nos rescata, nos responde cuando estamos afligidos? Recuerde el momento de su aflicción. ¿Cómo le respondió Dios a usted cuando estaba en esa aflicción? ¿Se ha sentido usted perdido, prisionero por la situación mundial?
perdido, sin saber qué hacer por la situación que estamos pasando ahora mismo en este país? ¿Se siente sin esperanza? ¿Cómo? ¿Y qué podemos hacer para poder encontrar la paz? ¿Qué podemos hacer para tener paz en medio de la tormenta? ¿Qué podemos hacer como creyentes? ¿Ah? Fíjate, un hombre caminaba en el desierto sin brújula ni dirección, cansado. Gritó al cielo y no hubo respuesta. Hasta que apareció una sombra. Era un pastor. Lo había visto desde lejos y fue a rescatarlo. ¿Verdad? A veces nosotros queremos pedirle al Señor y queremos ver algo, lo que queremos ver nosotros. No es lo que Dios quiere hacer, sino lo que queremos ver nosotros. Y allí hay un problema bien serio. ¿Verdad? Hay un problema bien serio en eso. No es lo que nosotros queremos ver, es lo que Dios quiere hacer. Porque Dios conoce todas las cosas y Él sabe lo mejor para nosotros. Él sabe lo que mejor, lo que nos conviene a nosotros. Él lo conoce muy bien. Ahora, hermanos, es por eso que el Señor se especializa en rescatarnos. El Señor es especialista en rescatarnos. Él oye nuestro clamor. Él actúa con poder. Y lo que tú estás viviendo, sea lo que sea, Él lo va a transformar. Él lo va a transformar, pero para que nosotros le glorifiquemos. Tenemos que estar claros en eso. Para que nosotros le glorifiquemos. Ahora bien, fíjese, este sermón tiene, como les dije, basado en este salmo, tiene 4 divisiones, y al final de cada división hay una alabanza, que fue la que ustedes dijeron, leyeron en voz alta. Ese es el estribillo de este canto. Ese es el estribillo. Como cuando uno canta un coro y repite dentro de la canción, repite algo, pero ¿por qué lo repite? ¿Para qué se repite? Eso es lo que va a quedar aquí, ¿verdad? Porque eso es poesía. Y los salmistas eran especialistas en eso. ¿Qué debe de quedar aquí? Y es: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ese es el estribillo. Ahora bien, hermanos, fíjense, en la primera historia que tenemos aquí, vemos que hay un patrón. Ahí hay un patrón. Fíjese el patrón que hay ahí.
hay aflicción. 4 y 5, aflicción. Versículos 4 y 5. La aflicción. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. ¿Qué es eso? Aflicción. ¿Qué puede ser esa aflicción? Cualquier cosa que estemos pasando usted o yo. Recuerden en este momento una aflicción fuerte que usted haya pasado. Vean que este es un patrón. Una aflicción fuerte que usted haya pasado. Muy fuerte. Yo recuerdo cuando estuve en el Tigre buscando trabajo por el Tigre allá. Y eso fue para mí una aflicción terrible. Sufrí mucho. Tensión disparada, ataques de pánico por la situación que estaba viviendo. El ataque de pánico es terrible. Usted cree que se va a morir, que se va a quedar allí. Y usted puede estar tranquilo ahorita y de repente le da un ataque de pánico. Y puede comenzar a gritar o tirarse en el piso y no encuentra qué hacer y el corazón se le acelera a millón. Y yo sufrí todo eso por la aflicción que estaba viviendo en ese momento. Porque siempre he sido una persona trabajadora que mantuvo a su familia, mis hijos pequeños. Tuve que salir a trabajar, a buscar trabajo afuera, a irme para allá, para el Tigre, porque aquí no conseguía trabajo. Y tuve que ir a trabajar fuera. Y qué terrible es trabajar fuera, sin la familia contigo a tu lado, sino tú solo para allá afuera. Deja a tu familia aquí y te vas. Es terrible, muy terrible. Y pasé por situaciones bien difíciles. Así como dice aquí, estaba perdido y en un desierto y en soledad. Así también estaba yo. De esa manera. Esta gente estaba hambrienta y sedienta. Su alma desfallecía, es decir, ya no aguantaban más. Es como ahorita que podemos decir, no soportamos esta situación. Es insoportable la situación. No soportamos más la subida de precios de productos. No se puede. No se puede comprar más. No alcanza el dinero. Esa es una aflicción. Pero ve el patrón. Y yo aquí lo hice a color. La aflicción la puse en rojo. Pero el clamor lo puse en azul. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Qué se hace? Primero es aflicción. Segundo es, vea el patrón, clamar. ¿Y clamar qué es? Orar. Aquí hicieron al final, antes de que yo pasara por acá, hicieron 3 oraciones. Ese es un clamor. Oraron. Se ora porque hay una aflicción, ¿verdad? Una aflicción. Y después viene la respuesta. La respuesta, la liberación. Y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Ahora, ¿qué se debe hacer cuando hay aflicción, cuando hay oración, cuando hay salvación? ¿Qué se debe hacer? Alabar
al Señor. Ahí está un patrón. Aflicción, clamor o oración, ¿no? Salvación del Señor y alabanza. ¿Estamos nosotros cumpliendo con esto? Como iglesia, en las situaciones que estamos teniendo el día a día, estamos cumpliendo con este patrón que es retrospectivo y es prospectivo, porque ahorita nosotros estamos en aflicción, pero hay una aflicción mundial. ¿Qué debe hacer la iglesia universal? Clamar, ¿verdad? Clamar pidiendo ¿qué? ¿Y cuál va a ser esa liberación? La venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es, hermanos. Ese es el patrón prospectivo que se tiene que cumplir, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar clamando y diciendo: ven Señor Jesús, Maranatá, ven Señor Jesús. Y lo estamos haciendo así. Ese es nuestro comportamiento. Ahora, él dice, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Nosotros, un alma menesterosa, ¿qué es? Alguien que puede tener mucha necesidad material, pero mucha necesidad espiritual también. No es solamente material, sino espiritual. Esa alma menesterosa que requiere ser llenada. ¿Y quién es el único que puede llenar el alma vacía? Una persona que no tiene rumbo, hay personas que se han matado, que se han suicidado, precisamente porque dicen: mi vida no tiene sentido. Mi alma, mi ser, mi existencia no tiene sentido. Pero sí alguien que le da sentido. ¿Quién es el único que puede darle sentido a la vida? Nuestro Dios, más nadie. Quizás usted puede estar sentado allí y puede estar en estos momentos diciendo: ¿para qué sigo viviendo? ¿Para qué estoy viviendo? Yo no sé cómo está usted, pero quizás está así. Quizás su alma está sedienta de algo. Quizás necesita amor. Quizás te sientes solo, estás en soledad, necesitas compañía. Pero qué mejor compañía que la que da el Señor Jesús. Qué mejor compañía que esa. Entonces, la otra historia, allá es la historia de hambriento, de gente que estaba desfallecida. Aquí, en esta segunda historia, que comienza en el versículo 10, dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. Aquí hay opresión. Aquí hay opresión, esclavitud, cautiverio. Quizás el salmista estaba recordando el cautiverio que pasaron. Si es post-exílico, este salmo está recordando los 70 años que vivieron allá en Babilonia.
Quizás está recordando eso. Pero dice que algunos moraban en tinieblas y en sombras de muerte. Estaban en cautividad. ¿Qué significa eso? Estar en tinieblas significa que no hay luz, no hay una luz que te indique. No hay un faro que alumbre. Hay muchos venezolanos que hoy dicen, no hay luz, no se ve luz en el túnel. En el túnel no se ve ninguna luz ahorita. No hay nada. Todo está perdido. Todo está acabado. Todo es tiniebla. No veo una luz. Hay el que está en sombra de muerte. Es como que estoy ya en la antesala de morir. Y no encuentro qué hacer. ¿Has visitado a algún enfermo que tiene una enfermedad terminal y está postrado en una cama? Y cuando lo miras allí y hablas con él, te dice, no sé a dónde voy. No sé qué hacer, sé que voy a morir, pero no sé qué hacer. ¿No te has encontrado con esos casos? Hay muchos casos así. Pero, ahora, la gente que está aquí, con la cual el salmista está hablando, dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Habrá alguien en Venezuela que no haya escuchado alguna vez el mensaje del Evangelio? ¿Ah? ¿Cree usted que en Venezuela habrá alguien que no haya escuchado el mensaje de Jesucristo? En Venezuela, estoy hablando de Venezuela. ¿Ah? Tú puedes escuchar, pero puedes ser reverde. Te haces reverde. O puedes, inclusive, no puedes estar en la iglesia y escuchar el mensaje y te haces reverde al mensaje. Te haces reverde al mensaje. Aún más, puedes estar dentro de la congregación, es decir, formar parte de la iglesia y aún ser un reverde del mensaje. El pueblo de Israel fue reverde a la palabra de Dios. Y por eso Dios lo quebrantó, los puso así. Los puso así, de esa manera. ¿Por qué? Porque teniendo la palabra de Dios, fueron rebeldes al consejo del Altísimo, que es la misma palabra de Dios. Palabra de Jehová y consejo del Altísimo son sinónimos. Es lo mismo, un paralelismo sinónimo es esto aquí. Aborrecer es igual de que ser rebelde. Entonces, nosotros tenemos la palabra del Señor. Pero ¿cómo hemos sido nosotros conforme a la palabra de Dios? ¿Hemos obedecido a la palabra de Dios? Tenemos que preguntarnos eso. Ahora, Venezuela como país, ¿ha sido reverde a la palabra de Dios? Sí. Muy reverde. Se fue tras los ídolos.
¿verdad? Se fue tras los Baales. Puso la mirada en los hombres y no en el único Dios, el Todopoderoso. Pero otra vez el patrón, vea que es el mismo patrón. Luego clamaron, hay clamor. ¿Qué debe hacer Venezuela como país? Clamar, arrepentirse y clamar, para que haya ¿qué? Liberación. Para que haya liberación. Ahora, en Venezuela, ¿cuál es la institución llamada a hacer esto? La iglesia de Jesucristo. Esa es la institución. Pero ¿qué ha hecho la iglesia de Jesucristo? Muchos de ellos se han ido tras el dinero, ¿verdad? Se han convertido en mercenarios de la fe. Mercenarios de la fe. Entonces, para salir de esto, de estas tinieblas, de estas sombras de muerte, hay que clamar a Jehová. Pero este es un clamor que tiene que ser sincero, con postramiento, y no solamente que tú dobles las rodillas y te pongas allí de rodilla a orar. No, tiene que ser algo auténtico. Es como alguien que dice: solo dependo de ti. Mi dependencia es solamente de ti, Señor. Tiene que ser de esa forma. Un corazón totalmente abierto a Dios. Humillado a Dios. No haciendo las veces. Muchos pueden hacer las veces y postrarse allí como costumbre. Pero realmente esa conciencia, ese espíritu está humillado realmente a Dios. Entonces, ese clamor es el que va a traer la liberación, ese tipo de clamor. No todo tipo, yo puedo estar clamando con la garganta, en voz alta, hablando muy fuerte, muy duro, pero eso no puede, eso no es. La gente entiende como clamor, como que hay que gritar. La gente entiende eso como clamor, que hay que gritar. No. Dios no necesita que tú grites o que yo grite. Dios necesita es un corazón humilde, humillado delante del Señor. Eso es lo que necesita Dios. Eso es lo que requiere Dios. Humildad de aquellos que claman. Entonces, vean el patrón. Lo sacó de las tinieblas y de la sombra y rompió sus prisiones, sus ataduras. ¿Qué debemos hacer? Ahora, otra vez, alaben la misericordia de Jehová y su maravilla para con los hijos de los hombres. ¿Cómo alabamos? ¿Cómo cumplimos con esto? ¿De qué manera alabo al Señor? Ajá. Nuestra actuación conforme a la voluntad de Dios. Nuestro andar. ¿Cuál es tu reflejo? ¿Cuál es mi reflejo? ¿Cuál es tu reflejo ante el mundo? ¿Cuál es?
Si la gente ve el vestido del creyente, porque este salmo tiene que ver mucho con Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al 17. Allá el versículo 12 dice: vestíos como escogidos. Entonces, esta alabanza que expresa o que expresamos debe ser una alabanza auténtica y se hace a través de compartir la palabra de Dios, sus maravillas. Es decir, con el compartir de la palabra de Dios, con el propósito de que todas las personas a mi alrededor entiendan que ese Dios me libró de mi aflicción. Todos. Porque dice, para con los hijos de los hombres, el Señor ha tenido misericordia con nosotros, conmigo, contigo. Porque todos los que están aquí son hijos de hombre. Aquí no hay ningún extraterrestre. Todos somos hijos de hombre, de gente de carne y hueso. Entonces, ¿estamos nosotros cumpliendo con este patrón? Este patrón que está aquí, de este salmo. Este es un salmo litúrgico. ¿Qué hicimos nosotros hoy cuando llegamos? Aquí a este lugar. Cantamos, ¿verdad? Oramos. ¿Por qué hicimos eso? ¿Por qué hicimos eso, Rosita Castro? Que es la directora. En agradecimiento al Señor. Tú eres el director de liturgia, de las canciones. Aquí, hoy. ¿Por qué se hace eso? ¿Por tradición? ¿Por costumbrismo? ¿Porque es el modelo? ¿O lo hacemos o lo estamos haciendo para ir y agradecer al Señor por todo lo que Él ha hecho? Esa es la liturgia. La liturgia no es algo mecánico. ¿Han entendido los directores de canto que eso es así? Raúl, ¿las ha entendido que eso es así? Que no es nada más que cantar y venir con un cántico aquí, sino que esos cánticos lo hacemos todos porque estamos allí tomando. Queremos estar en la presencia de Dios. Queremos estar en el lugar santísimo. Y podemos entrar en cualquier momento. Esto no es mecánico. Esto es vivencia. Esto es vivencia. El patrón. Alaben la misericordia de Jehová y su maravilla para con los hijos de los hombres. Aflicción, oración, salvación, alabanza. La historia 3, 17 al 22, dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma
abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Qué aflicción es esta? ¿Ah? ¿Qué aflicción es esta? Vamos a ver. Primero, rebelión, maldad. Ahora, pero esa rebelión, esa maldad, los llevó a enfermarse. Se enfermaron. Se enfermaron. Hasta el punto que no podían ni siquiera comer. Y alguien que no come, ¿qué le pasa? Por eso los médicos dicen que estás comiendo. Sí, bueno, estás bien. Cuando estás comiendo es porque estás trabajando, los órganos del cuerpo están funcionando bien. Sí, y el ánimo. Una de las cosas que yo tenía es que en la enfermedad yo no pierdo el apetito. Quizás haya una disminución, pero no. Pero eso es importante, hermanos. Comer. Aquí el escenario es personas malas, muy malas, reverdes, lo llaman insensatos, y se enfermaron. Ahora, esto puede ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier tipo de maldad, cualquier tipo de rebelión que usted pueda tener. Los puede llevar hasta allí, inclusive, hasta estar a las puertas de la muerte. Usted, le voy a poner un ejemplo. Un creyente dice, yo soy un creyente, pero el creyente anda amargado, no hay paz en él, no ama a su prójimo, ¿no? No tiene gratitud. Se enferma. Sí, estoy utilizando creyente, la palabra creyente. Se enferma y en esa enfermedad se queja, no alaba al Señor. Lo menos que hace es orar. Y si ora, lo hace de una manera mecánica. Entonces, ¿qué se puede esperar? Vean que esta oración es eficaz. ¿Se da cuenta? Y hay fe. En medio de la aflicción hay fe y hay oración eficaz. ¿Por qué la oración es eficaz? Porque dice, envió su palabra y los sanó y los libró de, aquí dice su ruina, pero realmente es la muerte. ¿Fue eficaz la oración o no? Sí, fue eficaz. Aquí estamos hablando de oración eficaz y realmente de una verdadera fe. ¿Puede haber fe en la tormenta? Debe haber.
debe haber fe en la tormenta. Debe haber fe en el medio de la enfermedad. Debe haber fe. Porque si no hay fe, hermano, es terrible. ¿Usted no ha pasado alguna vez por una crisis de fe? Nadie ha pasado por una crisis de fe. Nadie. Yo voy a decir, yo he pasado por una crisis de fe. Yo he pasado por crisis de fe. ¿Y usted, pastor, ha pasado? Sí. Porque yo soy humano. Y como humano, pasamos por aflicciones, por la misma que tú pasas, paso yo. Por lo mismo. Yo no soy un superhombre. Una crisis de fe, tú te sientes que Dios te abandonó. Te sientes abandonado por Dios. Dice, oro y no me escuchas. ¿Por qué oro y no me escuchas? Te he orado tanto tiempo y no veo respuesta. Esa es crisis de fe. Y no me venga usted a decir que usted no la ha tenido. Crisis de fe. Sea grande, sea pequeña, siempre. Pero lo importante es revertir eso. Y la manera de revertir es volverse a Dios. Estas personas, si ustedes ven el patrón, se vuelven a Dios. Siguen allí. No veo la respuesta, pero sigo confiando en ti. Sigo confiando en ti. No veo respuesta, Señor, pero sigo clamando. Aquí dice que el Señor envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Es decir, la oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? ¿No? Entonces, el Señor los libró de su aflicción. ¿Puede el Señor librando de la aflicción que estamos pasando en estos momentos? ¿Ah? Vea que el amén es poco, ¿no? El amén es amén así como diciendo, sí. ¿Sabe algo? La Biblia dice, no es con ejército, no es con espada, es con su Santo Espíritu. Es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Dice el Señor. Entonces sí, pero tiene que haber un pueblo humilde delante de Dios, que ofrezca sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. La iglesia de Jesucristo está llamada a eso. Otra, la última historia, que es la historia número 4, habla, es del 23 al 32. Esta historia habla de personas, es como que
Por ejemplo, los judíos hicieron muchos, muchos negocios con los fenicios. Los fenicios eran expertos en naves, es decir, en hacer barcos. Y hacían barcos de hasta 500 toneladas. Podían transportar 500 toneladas. Imagínense usted eso, ¿no? Los barcos de los fenicios. Y los judíos hicieron negocio, Salomón hizo negocio con los fenicios. De ahí vinieron las maderas para hacer el templo de Jerusalén. De Fenicia, de Tiro, de Sidón, que es Fenicia. De ahí vino eso. Hicieron negocios. Cuando dice muchas aguas y hace negocios en las muchas aguas, se refiere ahí, muchas aguas se refiere al mundo. Es una figura de mundo. Muchas aguas. O sea, negocios con muchos, negocios con el mundo. Hicieron negocios con el mundo. Hoy hay mucha gente haciendo negocio con el mundo. Mucha gente que conoce a Dios está haciendo negocios con el mundo. Cuando yo hablo estas palabras, me refiero a negocios fraudulentos. Aún conociendo a Dios. Aún llamándose ellos creyentes, hacen negocios fraudulentos. Y cuando tú obras de esa manera, eso no le agrada a Dios. Dice, esta gente conoció a Dios. En sus andares en las naves fenicias vieron las maravillas del Señor en los vientos tempestuosos que encrespan las olas del mar. Y es como una embarcación. ¿Usted ha visto una gran embarcación cómo es movida por un mar embravecido? ¿Usted nunca ha vivido eso? En el medio del mar y en un ferry bien grande, y el ferry se mueve como un barquito de cartón o de papel, ¿verdad? Por la fuerza del mar. Nunca se me olvida esa aflicción que viví en el año 85. 1985, abril. Nunca se me olvida esa aflicción que viví en el mar ese de allí, cuando venía de Araya, de un campamento de jóvenes. Venía con mi novia allí. Venía con mi novia y los dos veníamos allí, eso fue abril. En diciembre nos íbamos a casar, en diciembre de ese año. Y la que llaman la palita esa, se movía así como como una hojita. Y uno veía las profundidades y yo decía, Fanny, no nos vamos a casar, mija. Hasta aquí llegamos, dijo. Hasta aquí llegamos, ¿verdad? Tenía aflicción del Señor y comenzamos a clamar al Señor allí. Y bueno, y gracias a Dios porque el Dios dirigió a ese capitán que de una manera muy magistral, en vez de enfrentarse al mar, se fue así. Se fue así, así. Y llegamos
Y era un grupo de jóvenes grandes que estábamos haciendo un campamento allí en Araya, pero por allá ¿cómo se llama ese pueblito que está más allá de el Guamache, en el Guamache, campamento de jóvenes. Siempre me acuerdo de ese campamento, nunca se me olvida. Estuvimos afligidos, viendo ese tempestuoso viento y esa mar embravecida. Pero eso puede representar cosas de la vida diaria. Una enfermedad puede ser representada por un mar tempestuoso. Una situación económica que estamos viviendo fuertemente hoy puede representar ese mar embravecido y nosotros vamos en un barquito que se mueve como nada en medio de este mar económico embravecido, ¿verdad? A veces no tenemos que comprar, a veces no tenemos que comer y nos sentimos en angustia, mucha angustia. Ahora, conocemos al Señor y que no nos pase como lo que plantea esta figura aquí, como un borrachito. Los borrachitos se mueven así, para allá y para acá, ¿verdad? Se tambalean y todo conocimiento es inútil ante esta situación. Pero hay una salida. Vuelve otra vez el patrón. Claman a Jehová en su angustia. Y el Señor, ¿qué hace? Los libra. Los libra. Y esa tempestad la cambia, ¿qué? En paz. Esa tempestad que podemos tener por problemas económicos fuertes o enfermedad o lo que sea que estemos pasando en nuestros cuerpos, enfermedades fuerte, terrible, que no encontramos qué hacer, entonces el Señor da el sosiego. En Cristo Jesús. Así es. ¿Dónde encontramos la paz? Y eso nos hace pensar en Jesús, cuando dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dijo el Señor. Y Él hoy lo sigue diciendo, ¿verdad? Hoy el Señor lo sigue diciendo. La paz de Dios está allí. O sea, el creyente debe de vivir en paz. En paz. En paz en medio de la tormenta. Entender que el Señor nos va a guiar a un puerto seguro. ¿Cuál es nuestro puerto seguro? ¿Cuál es nuestro puerto seguro? En este transitar de este mundo terrible, ¿cuál es ese puerto seguro? ¿Cuál es? Comienza a pensar un momento. ¿Cuál es nuestro puerto seguro? Porque mientras estemos aquí, vamos a estar viviendo en aflicción. Pero va a llegar un momento en que no vamos a tener ningún tipo de aflicción. Nada de aflicción va a haber.
Porque el Señor va a estar con nosotros y nos va a estar pastoreando Él. Dice la palabra de Dios que Él nos va a pastorear y va a ir al frente. ¿Dónde está ese puerto seguro? ¿No? Es la vida eterna en el Señor. Es la vida con el Señor. Ese es el puerto seguro. Porque allí ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más necesidad, ni quebranto, ni angustia, nada de eso. Por esto este salmo también es escatológico. Entonces, mientras estemos aquí, esto que está aquí va a ser repetitivo. Este patrón siempre se va a dar. ¿Y el estribillo qué es? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. La misericordia de Jehová encierra todo lo maravilloso que es Dios para con nosotros. ¿Ha sido maravilloso Dios contigo, hermano? ¿Ah? ¿Has visto el pan en tu mesa cuando no hay? Es increíble que en estos días, ya era tarde, yo decía, oye, ¿qué vamos a comer en la tarde? Decía Fanny. No teníamos siquiera ni queso. Y llegó un hermano y nos llevó queso y otras cosas. Oye, yo dije, oye, Señor, y eso era lo que yo estaba pidiendo. Eso era lo que yo estaba pidiendo en ese momento. Y nos llevó un queso bien sabroso, bien bueno, bien bueno. ¿Y quién hace eso? El Señor. Solamente el Señor hace eso. Entonces, a nosotros lo que nos queda es exaltar al Señor siempre. Y aquí, en la conclusión de este salmo, el salmista comienza a hablar de la soberanía de Dios. Como conclusión, el salmista comienza a decirle a su auditorio, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de agua en sequedad. Es decir, así como ves ahorita mucha abundancia, no puede haber nada. Así como hay abundancia, también no puede haber nada. ¿Verdad? Escasez. Y dice claramente, la tierra fructífera en tierra estéril. ¿A qué se le parece eso? Por la maldad de los que la habitan, ¿no? Pero fíjese, vuelve el desierto en estanques de agua. Entonces ahora viene lo contrario, ¿eh? Y la tierra seca en manantiales. Y allí establece a los hambrientos. Y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas. Aquí esto es abundancia. Esto es bendición. Y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplica en gran manera. Y no disminuye su ganado. Aquí hay abundancia.
Aquí hay salvación. Aquí es como cuando, ¿te acuerdas de lo que le dijo Moisés al pueblo de Israel? Escoge pues ahora entre la vida y la muerte, la bendición o la maldición, escoge. Si obedeces a Dios, ¿vas a ser qué? Bendecido. Si no obedeces a Dios, vendrán las maldiciones sobre ti. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel? Eso, sencillamente eso le pasó al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué hace Dios con los tiranos y los príncipes que causan este tipo de cosas? ¿Qué hace? ¿Qué le espera a los tiranos y a los gobernantes que propician cosas malas a la gente? Según lo que dice este salmo. Dice que son menospreciados por Dios, ¿no? Por la gente. Y van a andar perdidos, vagabundos y sin camino. Y eso puede representar cualquier cosa. O sea, ninguno que se le haya dado autoridad para gobernar y mantenga a los gobernados en una situación de hambre y de escasez, Dios no lo va a perdonar. Dios no lo va a perdonar. Dios va a tomar venganza de eso. Venganza de eso. Y a cualquiera que haga estas cosas, pero dice en esta conclusión y reflexión, Él levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar la familia como rebaños de ovejas. Pero dice, véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Entonces, tenemos que reflexionar en estos momentos, hermanos, ya al final de estas 4 historias que siguen el mismo patrón. Es como un quiasmo, un macroquiasmo que está allí, esta figura literaria, poética, que tiene un eje transversal, que es: alaben el nombre de Jehová, ¿verdad? Ese es el eje transversal de este gran quiasmo que está aquí. El estribillo ese: alaben la misericordia del Señor. Ahora, en medio de esta situación, tenemos que pensar, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Aquí dice al final, el versículo 43, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová? Es una pregunta retórica allí. Esa es una pregunta retórica que está allí. ¿A quién está dirigido esto? Y estoy buscando en varias versiones, porque hay versiones como la NTV, la TLA, que no lo toman como pregunta, sino como, más bien como,
algo. Y busqué en el texto hebreo original, y entonces aparece allí un pronombre interrogativo. Y cuando hay un pronombre interrogativo, significa que hay una pregunta. Entonces, realmente Reina Valera está siguiendo el texto hebreo como tal. Se está apegando al idioma original. ¿Sí? ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Esa es la pregunta que queda ahora a nosotros. Porque todos ustedes han dicho que han transitado por aflicciones de una manera constante, pero ¿el sabio qué hace? Ajá, ok. Pero el sabio cuando mira estas cosas, ¿qué debe hacer? ¿Ah? ¿Qué debe hacer el sabio? Si nosotros somos sabios, ¿verdad? Si nosotros somos sabios en el Señor, ¿qué debemos hacer como sabios del Señor? El sabio aquí es aquel que entiende la palabra de Dios. Ajá, allá, hermano Helio. Ajá. 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 Pero ¿qué cosas? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que guardar? Fíjense, hay algo interesante cuando busco los ecos, cuando veo los ecos en el Nuevo Testamento de este salmo, y me voy, solamente voy a tomar un pasaje, a Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 17, ¿verdad? El pueblo de Israel jamás o muy pocas veces guardó la palabra de Dios. Es decir, y guardar la palabra significa la obediencia de la palabra de Dios. O sea, ya estás viendo todas estas cosas que pasaron estas personas. ¿Qué vas a hacer? Es decir, no debes de hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque ya sabes lo que les pasó. Pero allá en el Nuevo Testamento, en Colosenses capítulo 3, versículo 12, ahí comienza que el creyente se viste de Cristo. O sea, el redimido se viste de Cristo. ¿Y qué es vestirse de Cristo? Precisamente guardar la palabra de Dios. Ese es vestirse de Cristo. Ese es vestirse de Cristo. Cuando tú guardas la palabra de Dios, cuando eres obediente a la palabra de Dios, te estás vistiendo de Cristo. Vestidos como escogidos. ¿Qué más dice allí? ¿Ah? Ajá. Y sed agradecido. Ahí está el estribillo. Sed agradecido. ¿Cómo eres agradecido? ¿Ah? Ajá. Me he visto de Cristo.
Es decir, vestirme de Cristo significa obedecer los mandamientos de Cristo, ¿no? Pero voy a ver la liberación del Señor, ya la vi, ya Él me liberó, pero el creyente libre, que tiene salvación, entonces debe andar vestido continuamente. Debe perdonar, debe amar. Si tuviera alguna cosa contra alguien, resuelve. Ajá. Que es el vínculo perfecto. Es allí el asunto. O sea, no estudiamos la Escritura por estudiarla. Vemos a Cristo en el Salmo 107 y vemos a Cristo aquí. Vemos a Cristo en toda la palabra de Dios. Y aquí está, hermanos. Comparen eso en su casa, hagan esa comparación. Salmo 107 y Colosenses 3, 12 al 17. Y verán que ahí están los ecos aplicando el contexto canónico, por la hermenéutica canónica. Cuando hablo de esto me refiero que toda la Biblia es un todo que tiene un mensaje y que en toda la Biblia está Cristo. Esa es la hermenéutica canónica. Entonces, iglesia amada, iglesia querida, ¿cuál es el patrón? Dígame, ¿cuál es el patrón? Va a haber aflicción, ¿verdad? Pero tiene que haber, hay aflicción, pero después ¿qué va a haber? Debe haber oración. Y la oración tiene que ser eficaz. Después ¿qué hay? Salvación o liberación. Y después, alabanza. Preguntémonos, ¿estamos viviendo ese patrón? Ajá. Ajá. Y tener que pasarlo allí. No quiere decir, no voy a errar, no pecar, no pasar por situaciones, pero prefiero estar adelantado y vestido, ¿verdad? Así es. Las aflicciones siempre las vamos a tener. Ese varón del Salmo 1 es Cristo, ¿yo? Ese varón que habla el Salmo 1, ese es Jesucristo. El salmista ya se estaba como profetizando sobre ese varón. Entonces, nosotros debemos ser como el varón ese, como Cristo. Pero aflicciones las vamos a tener todo el tiempo. Sí, la aflicción la vamos a tener, pero en medio de la aflicción tenemos que orar. Ajá. Tenemos que orar entonces y esperar ¿qué? La liberación del Señor y exaltar siempre al Señor. Ese tiene que ser nuestro comportamiento. Si estoy vestido, yo voy a hacer eso. Puedo estar vestido y tener aflicción.
pero en medio de la aflicción tengo paz. Que era lo que no tenían los judíos, porque ellos no tenían el Espíritu Santo de Dios, pero nosotros sí lo tenemos. Entonces, puedo tener aflicción, pero ¿qué tengo que hacer? Clamar, orar y esperar la liberación de Dios y exaltar al Señor. Ese debe ser nuestro comportamiento. ¿Estamos enfermos? Debo exaltar al Señor. Gracias, Señor. ¿Me falta la comida por ahí? Gracias, Señor. Tú vas a proveer la comida. No sé cómo, pero la vas a dar. Debo tener fe, plena confianza. Y ahorita la iglesia necesita tener fe. Fe y oración. La iglesia le hace falta fe y oración. Hermanos. Y estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. Es triste, lamentable, que muy pocos están leyendo la Biblia. Es triste, lamentable, que muy pocos están escudriñando la Biblia. Es triste y es lamentable que muy pocos están creyendo en lo que dice la palabra de Dios. Así que ese es mi llamado como pastor de esta congregación. Es ese. Vendrán tiempos más fuertes, más terribles. Van a haber tiempos más terribles. Pero ahí es que yo tengo que estar confiando en el Señor. ¿Verdad? Así que, amados, vamos a estar de pie.